cabos sueltos que quedaron, algunas cuestiones, porque ahora había que ver qué pasaba con los países latinoamericanos. Está bien, bueno, nosotros hacemos estas modificaciones para que el comercio se pueda realizar. Bueno, ¿qué pasa en Latinoamérica? También había que unificar criterios legales, criterios portuarios, había un montón de cuestiones que había que analizar. Entonces, para eso se llama a la Alta Comisión de Finanzas, que se reúne en Argentina, en Buenos Aires, en abril de 1916. Este dato que lo da Christine Thompson, esta reunión que se realiza en Buenos Aires, yo no la encuentro en la revista Excelsior. Lo primero que hago es ir a buscar la revista Excelsior, porque dentro de las delegaciones que vinieron en la delegación estadounidense, vino una comitiva de cinematografistas, vino una comitiva del director de la Cosmo Photofilm, que traía a su vez películas para mostrar, pero también traía puntos para tratar. Entonces, bueno, supone que Excelsior, veníamos de una crisis profunda, ¿no? Todavía no se resolvió cómo se van a abastecer de material, y sin embargo, no dice nada en Excelsior. Donde sí encontré material es en los diarios, y bueno, esto que es de Caras y Caretas, ¿no? Que lo toma más como una cuestión social que realmente el interés económico que tenía. En los diarios, en cual encontré bastante poco, porque ese mismo día, el 2 de abril, se realizaron las primeras elecciones por voto universal, ¿no? Por la ley Sáenz Peña. Así que todo el espacio era para eso, y duraron 2 semanas estas reuniones, y a medida que pasaba el tiempo, bueno, se les fue dando un poquito más de espacio en los diarios. Bueno, estas eran algunas de las cuestiones generales, pero lo que hace a lo concretamente cinematográfico, la preocupación que trajeron los cinematografistas fue lo que tenía que ver con la clasificación de las mercaderías. Esto es algo que tiene que ver con lo aduanero, y el registro de marcas, sellos y patentes, y derecho de autor. Esto es por la piratería, ¿no? Es para poder evitar la piratería que se planteaba esto. Y había países que no tenían ninguna legislación respecto a las marcas o respecto al derecho de autor. De hecho, en la Argentina era muy, muy reciente, ¿no? En 1910 recién la ley Clemenceau es la ley del derecho de autor en la Argentina. Así que bueno, ese parece que fue un tema bastante tratado, pero da cuenta de cuáles eran las preocupaciones de estos productores que llegaron acá a Buenos Aires. El otro punto es el estudio del mercado. A ver, y acá nuevamente tenemos que pensar en el impulso estatal que tuvo este momento, ¿no? Wilson lo que hace en principio es pedirle a su secretario de Comercio que mande enviados para conocer qué pasa en Latinoamérica, quiénes son los potenciales consumidores de la industria estadounidense. Wilson, este dato lo presenta Fernando Purcell en su trabajo, en su artículo. Wilson, en realidad, desde el comienzo de su gestión venía hablando de esta expansión que era necesaria, esta expansión económica y comercial hacia otros países. Y él decía que había dos tipos de posibilidades, ¿no? de acercarse y de poder entrar en estos mercados. Uno que era imponiendo sus productos, y el otro era seduciendo. Es decir, haciendo que esos productos sean requeridos por los consumidores. Para eso había que saber qué era lo que querían los consumidores, había que conocerlos. A esto lo llamó él la conquista pacífica. Y hay una conferencia que él da en Detroit en 1916 también, en un encuentro de vendedores, 3.000 vendedores, ahí entre los que parece que también estaba Henry Ford, y da un discurso que, a ver, tenía que ver con ese contexto bélico también, ¿no? Una cosa muy épica, dice, levanten sus ojos hacia el horizonte de los negocios.
le dice a los vendedores. Vayan al exterior y recorran el mundo con la inspiración de que son norteamericanos. Y tienen el propósito de llevar la libertad, la justicia y los principios de la humanidad donde quieran que vayan. Bueno. Y entonces el subsecretario de Comercio envía cónsules, eran cónsules comerciales, a distintos puntos de América Latina. Supongo que a otros lados también, pero nosotros tenemos el dato de América Latina. Esos informes consulares dan cuenta de cuestiones de infraestructura. A ver, estos informes consulares eran para todas las áreas. Yo voy a hablar de la específicamente cinematográfica, ¿no? ¿Cómo era la infraestructura de las salas? ¿Qué tipo de salas había? ¿Qué capacidad tenían? ¿Qué equipos utilizaban? ¿Qué público asistía? ¿Qué tipo de películas les gustaban? Es decir, era súper variado los objetivos y los datos que se recopilan en estos informes. Puse brevemente de otros países para que vean, por ejemplo, el caso de Brasil, Paraguay. Bueno, en Paraguay, por ejemplo, dice, las películas aquí se alquilan a agencias de Buenos Aires que les envían por vapor fluvial y tarda 9 días. Bueno, la única forma de saber esto es en esos informes, ¿no? Pero eran mucho más extensos, digamos. Yo tomé un fragmentito cada uno para que vean la variedad de apreciaciones que hacen. Lo que sí, por otro lado, digo, tenemos que ver en estos informes consulares cómo se conocían, para quiénes eran. Bueno, eran de dominio público, era para los productores en general, para los exportadores. De hecho, yo esta información la tomo de Moving Picture World, porque lo publicaron ahí, con lo cual eran realmente informes abiertos, ¿no? Para que sepan con qué manejarse. Pero no solamente entonces están estos informes consulares. Desde la misma publicación de Moving Picture World, Francisco Montero, en febrero de 1915, ya les advertía a los productores que quisieran exportar que había ahí un potencial, ¿no? Dice que hay oportunidades hoy en los mercados sudamericanos, es un hecho incuestionable. El gobierno de Estados Unidos ha hecho esfuerzos para asistir y ayudar, pero se necesitan dos para hacer una ganga, y si queremos que el negocio funcione, debemos escuchar lo que el otro compañero tiene para decir. Y a partir de ahí va a dar una serie de consejos de cómo deben comunicarse con el latino. Entonces dice, por ejemplo, las cartas no deben ser bruscas, ni informales. No deben ser en inglés, deben ser cartas en español, deben intentar acercarse a través de su propio idioma. Deben enviar hombres a estudiar el campo, pero tienen que ser hombres que hablen español, capaces de estudiar los gustos y el temperamento de los latinos. Deben ser señores, ¿no? Los latinos gustan de los verdaderos caballeros. Acá hay algo esto de las reglas de la caballerosidad es algo que está muy presente, incluso en el artículo hicimos un artículo con Rafael Luna que va a salir en Imagofagia, ahora dentro de poquito, y un poco hablamos de eso también, ¿no? De las reglas de caballerosidad que existían sobre todo en la primera década, ¿no? En la década del 10. Y también tenía que ver con quiénes eran los distribuidores en esa época, personas como Ferrés, como Glucksmann, que trataban directamente con los productores europeos y que los tratos eran de apretón de mano. Bueno, ese tipo de cosas son las que se tratan de conservar hacia fines de la década, y sobre todo es en lo que miran estos asesores de los estadounidenses. Dice, las películas tienen que tener títulos en español, no en broken Spanish. Los títulos que se les pongan, además, deben estar en armonía con el temperamento y el humor hispanoamericano. Bueno, después habla de la publicidad y dice que la publicidad tiene que ser atractiva, pero no exagerada, porque a los latinos no les gustan las exageraciones, y que en lo posible tienen que tener fotografías. Bueno,
Por otro lado, entonces las empresas empezaron a mandar viajeros, gerentes de exportación. Este caso es un caso distinto. El señor Asker se ve que tenía un stock y aprovecha recorre acá para aprovechar a venderlo. En cambio, por ejemplo, el caso de Curlin en la Universal es diferente. El caso de la Universal, bueno, ven aquí abajo en el aviso que está a la izquierda, se ve la Universal City. En el caso de la Universal, Carl Laemmle fue el primero que intentó hacer pie presentándose personalmente, ¿no? O sea, con esta publicidad ofreciendo su material a través de cartas, ¿no? Que le escribieran las cartas y por este intercambio postal poder saber quién necesita para mandarle el material. No sé qué funcionamiento tuvo esto, no sé si tuvo realmente algún éxito. Lo cierto es que en diciembre termina enviando a Curlin, acá está mal escrito, no es Lium, es Lin. Lin viene con una cantidad de películas, las proyecta, las presenta, entra en contacto con distintos, distintas personas del gremio, ¿no? Tanto exhibidores como distribuidores. En el libro del nieto de Augusto Álvarez era el director de Excelsior, Manfredi dice que su abuelo le informó a Curlin sobre los índices locales de importación de films europeos y norteamericanos, sobre las formas de contrato y alquiler, el número de cines y calidad de los mismos, y también sobre el rechazo que sufrían los films norteamericanos en Buenos Aires. Y eso es así. Es decir, 1915 todavía nadie quiere ver film estadounidenses. Generalmente se dice que es porque, bueno, todos hablaban del lejano oeste, que era algo que no interesaba acá, pero también es cierto que las películas estadounidenses que habían llegado hasta entonces eran las que venían vía Londres y que eran películas maltrechas, películas cortadas, entonces tampoco era que venía lo mejor de la producción estadounidense hasta ese momento. Este es otro caso, lo puse el señor Day, enviado de la SNI, y lo puse porque es realmente interesante todo el periplo que él cuenta, ¿no? Eran tours larguísimos, vean que fue hasta las Islas Malvinas, es decir, no había mucha noción de a dónde ir. Bueno, y dice que en las Malvinas había un local de cine que se pasaban películas de 200 localidades, lo cual es todo un dato para nosotros, y no creo que le haya servido mucho a la escena y eso. Pero sí marcar que eran tours muy largos, en el caso de Day lo hizo en 60 días, había otros que duraban 3 meses, Day además vino con su esposa, ¿no? Entonces estaba recién casado, y hay toda ahí es interesante cómo las revistas acompañan ese tipo de cuestiones personales. El mercado, este artículo que es de Moving Picture World, habla del mercado sudamericano y Stephen Bush, es muy largo este artículo, Stephen Bush ahí dice que bueno, ya está solucionada la cuestión de que Europa no está llegando con sus productos. Pero para que lleguen realmente los productos estadounidenses hay dos cuestiones que hay que resolver. Una es la del crédito y la otra es atender a los gustos del público, ¿no? Lo mismo que venía diciendo Wilson desde su conferencia en Detroit. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tanto interés en los créditos? Yo me preguntaba también, ¿por qué tienen tanto interés los norteamericanos de que acá hubiera crédito? Es decir, por un lado estaba la cuestión de las garantías, pero por el otro lado había otras razones. Una es que las películas habían encarecido. ¿Perdón? ¿Sigo? Las películas habían encarecido muchísimo. Ya no eran cortometrajes, como eran hasta 1914, ahora ya eran casi todos largometrajes. Además, los estadounidenses tenían, ya estaban incorporando el sistema de estrellas, eran más costosas también por eso. Y también
estaba la idea de poder vender. Todavía no estaba el black bucking como va a estar ya consolidado en la década del 20, pero sí estaba la idea de vender en grandes paquetes, ¿no? Entonces esa idea de vender mucha producción implicaba un volumen muy grande de dinero, entonces para eso había que darles crédito. Siguiendo con el tema de los enviados, este me pareció uno de los, no puse todos, puse de algunas compañías nada más, pero este me pareció interesante, Porter, que es un enviado de la Famous Player y de Jesse Lasky. Porque, bueno, Cukor, que era el presidente de la Famous Player, y Jesse Lasky todavía no estaban asociados con la Paramount para la exportación de películas. La Paramount hacía la distribución dentro de Estados Unidos, pero fuera de Estados Unidos decidieron asociarse ellos dos nada más, porque la Paramount no estaba todavía interesada. Entonces envían a Porter. Y Porter, bueno, estudia el mercado, se reúne con gente del gremio, lo mismo que hacían todos. Cuando le preguntan, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, es probable que le den la representación a una empresa de acá, que la representación de nuestra marca se la den a una empresa de acá, pero no quiso decir nada más porque dijo, bueno, eso que lo digan los directivos de la empresa, yo no voy a decir más que esto. La cuestión es que él sigue camino en su vuelta a Estados Unidos, pasa por Brasil, pasa por otros países, y cuando llega a Nueva York da una entrevista a Moving Picture World y ahí dice, entre otras cosas, que una de las curiosidades sobre Argentina es el hecho de que hay más barbiógrafos que teatros, particularmente en las afueras de Buenos Aires, lo cual era cierto. Pero dice también que otra costumbre peculiar consiste en dividir las actuaciones en 4 secciones, cada una aproximadamente de 1 hora, y se dedica a criticar este formato de exhibición, que es un formato de exhibición que venía del teatro por secciones, que se adecuó muy bien en la época de los cortometrajes y que ahora ya empezaba a presentar inconvenientes. Pero los exhibidores se negaban a cambiarlo. Seguían con este formato. Y esto es lo que criticaba Porter. Bueno, y entre otras cosas, después dice que los teatros en Brasil tienen enormes vestíbulos, que hay orquestas fantásticas para escuchar antes de las funciones. Bueno, entonces ese contrapunto no fue muy feliz. Y cuando llega a Buenos Aires este número de Moving Picture World con esta entrevista a Porter, Excelsior, a ver, Augusto Álvarez lo había homenajeado, le había dado una cena de despedida a Porter. Saca una editorial en el que no lo nombra, pero estaba dirigida a Porter, en la que dice, entre otras cosas, que comienza diciendo, de algunos meses a esta parte, el oro americano del norte, ávido como de costumbre de rendimientos y acaparaciones, ha puesto los ojos, si ojos tiene el sólido y positivo dólar, en los pueblos sudamericanos. Y entre otras cosas dice, nosotros que apreciamos y aún admiramos lo mucho que de bueno tiene el norteamericano y sus productos, vemos no sin cierto pesar que esos visitantes, en lugar de estudiarnos con el detenimiento requerido, acostumbran a censurarnos despiadadamente en las esferas comerciales, queriendo quizá con ello explicar el sentido de su poco tacto en criterio de observación. Bueno, algo de eso había igual, ¿no? Porque entre las declaraciones que Curlin hizo a Moving Picture World, dijo algo que es realmente insólito, dijo, como todo, hablando de las costumbres en Buenos Aires, ¿no? Dice, como todo el mundo que esté familiarizado con Buenos Aires sabe, la sociedad debe tomar su té a las 5 en punto. Nada puede interferir con eso. Creo que si la ciudad se estuviera incendiando, la gente se refugiaría en aquellos hoteles que no ardieran con el fin de obtener su té. No sabemos con quién se juntó Porter cuando estuvo en Buenos Aires, pero es con alguien que le gustaba mucho tomar el té. Bueno, el tercer punto es la articulación entre los productores y los exhibidores.
o sea, estamos hablando de productores norteamericanos y exhibidores latinoamericanos, porque la intención era eliminar al intermediario. Un poco ya lo venimos viendo en este juego que había entre Excelsior, Moving Picture World, los representantes que iban y venían, es decir, los que hicieron ese trabajo de articulación y generaron ese espacio de negociación y proveyeron la información, fueron las revistas. Nosotros teníamos, o sea, la editorial Chalmers editaba Moving Picture World, y entonces, que era para el mercado interno. Pero frente a esto decide sacar una revista en español que vincule a los productores estadounidenses y a los exportadores estadounidenses con los latinoamericanos. Para esto saca esta revista en 1916, que se propone ser el paladín, como dice acá, ¿no? El paladín de la América Latina. En todas las cuestiones que se discutan se pondrá del lado de los empresarios de estas repúblicas, cuyos intereses defenderá a capa y espada. Hay un poco de ambigüedad incluso en la revista, porque a veces habla, por ejemplo, de los países de nuestra raza, y a veces habla de aquellas repúblicas del sur, o sea, como que ahí hay una dificultad para acomodarse. Y es más, cuando presenta la revista en diciembre de 1915, en Moving Picture World, ahí sale todo un artículo diciendo, bueno, vamos a sacar esta revista para América Latina. Ahí dice: este es el mejor momento para alcanzar el mercado de América del Sur. Las facilidades bancarias están mejor que nunca. El transporte ha sido mejorado. El viejo prejuicio contra los yanquis está muriendo lentamente y en cierta medida ha desaparecido. El espíritu panamericano, que significaba la independencia financiera y económica de Europa, está en el aire. Nuestras relaciones diplomáticas con los países de América Latina son excelentes. Este es el momento psicológico, y Cine Mundial es el medio ideal para la construcción de relaciones comerciales sólidas y duraderas entre el centro del mundo productor de películas y un gran nuevo mercado capaz de absorber más de la mitad de nuestra producción fílmica. El momento es ahora. Si nos focalizamos en el mapa que está a la izquierda, acá yo voy a hacer un falso zoom, marqué cuáles son los puntos que aparecen señalados en la revista, ¿no? Y esos puntos son en rojo los centros productores: Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Montreal. De hecho, Nueva York no solamente era la sede de las oficinas comerciales, sino que se producía mucho en Nueva York todavía. Y en naranja van a ver los centros de los mercados a los que se aspira a conquistar. Estos centros son los que, en definitiva, ellos ya visualizaban y luego se van a convertir en la cabecera de zona. Para ellos Latinoamérica era una división, como división era Latinoamérica, y dentro de Latinoamérica había zonificaciones. Entonces estos eran las sucursales, cabeceras de zona, sobre todo se ve claramente en Buenos Aires y Río de Janeiro. Lima todavía no era cabecera de zona, ya ellos la perfilan como que va a ser así, pero eso va a ser cuando se consoliden como mercado Colombia y Venezuela. Y esto se hacía en base a la demografía, los datos culturales, el idioma. Bueno, había un montón de variables que jugaban ahí para establecer esta zonificación. Bueno, lo que sigue después, bueno, estos son algunos de los postulados de Cine Mundial. Bueno, me entusiasmé poniendo imágenes de Cine Mundial. En las publicidades que tiene la revista, aparecen
los exportadores que tienen algún stock para explotar, porque los que realmente son exportadores tienen algún artículo dedicado especialmente, o tienen toda página la publicidad de una película. Estos que aparecen así como en pastillitas son los exportadores que tienen algún stock de películas, generalmente ven como dice acá, ¿no? Son películas usadas que se venden por metro. Los géneros ni siquiera están definidos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el que está en la parte superior dice comedias, dramas gauchos, indios, ¿no? Como parte de lo que sería el género, el western. Y ampliaba todo lo que tenía que ver con el comercio cinematográfico, todos los otro tipo de elementos que se utilizaban, desde butacas hasta telones, etcétera, etcétera, e incluso los que no estaban dentro de la sala, pero también tenían que ver con el cine, como las carpas de circo, donde también se exhibían películas, como los espectáculos al aire libre, por eso aviso de fuegos artificiales. Bueno, para ir terminando, esta estadística no es de la exportación de películas, es de la exportación en general entre Estados Unidos y la Argentina. Ven cómo crece exponencialmente, y más o menos es proporcionalmente lo mismo que ocurre con el cine. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es una segunda fase, porque esta es como una primera parte de esa expansión, ¿no? Una primera fase. La segunda fase es la del desembarco. Y ese desembarco no es tan lineal. Algunas empresas lo hacen antes y lo hacen de forma directa, como por ejemplo la Fox, que instala sus oficinas en Buenos Aires directamente con una sucursal en 1916. Ya en el 15 empiezan los primeros anuncios de que se va a instalar en Buenos Aires, y en el 16 efectivamente empieza a funcionar a comienzos del 16. Otras, en cambio, lo hacen a través de agenciamientos, esto es de representación, buscan una distribuidora local que los represente. Ese es el caso, por ejemplo, de la Paramount, ¿no? En el caso de la Paramount, Paramount tenía una política de hacerse fuerte en el mercado interno y después lanzarse a la exportación. Entonces, por eso es que se larga la exportación a través de representantes, lo hace a través de la Sociedad General Cinematográfica que presidía Juliana Juria. Y después en el 21 le roba esa representación Max Luxman, y le dura muy poco porque en el 25 ya sí se instala con su sucursal. Entonces, bueno, lo que viene después son esas instalaciones que son en algunos casos sucursales, en otras son agencias, pero todas lo que hacen es lo que señala Karush, es traer la política empresarial norteamericana, ¿no? La política corporativa, esa cultura que empieza a organizar y a disciplinar el mercado, y que le lleva casi, iba a decir casi una década, no, le lleva bastante menos de una década, ¿no? Lo cierto es que para 1917, ya todos sabíamos cómo terminaba esta película, en 1917 el cine norteamericano ya está absolutamente instalado. Podríamos decir que a fines del 16 ya está absolutamente instalado, pero esto es una certificación casi porque lo encontré en Cine Mundial, y quien dice esto es un crítico italiano, ¿no? Que ha comparado las películas norteamericanas con las películas europeas, y dice, nos han ganado en toda línea, pero más allá de que les han ganado en las películas en sí, les ganaron también en el mercado, porque nadie se planteaba ya para 1917 qué iba a pasar con las películas europeas cuando termine la guerra. Es decir, solamente se esperaba que llegaran más películas norteamericanas. Bueno, cierro con esto y quedó abiertas las preguntas. Bueno, muchas gracias, Diana. Y bueno, el que quiera abrir el micrófono y preguntar, o por chat, como prefieran.
Jana, nossas pesquisas têm muito em comum. Depois eu tenho que voltar a me corresponder com você. Desculpa, eu vou falar português. Tem vários elementos em comum e aprendi algumas coisas também que eu não tenho da minha. Depois eu te mando a minha tese, eu deixei aqui, mas mando também por e-mail. E tem muita figurinha para trocar, eu acho. Adorei te ouvir, porque é uma pesquisa de um período meio semelhante. O Rafael, que entrou aqui, foi meu orientador. E a gente chegou a trocar algumas mensagens, só que depois, na loucura de terminar a pesquisa, eu acho que acabamos não nos falando de novo. Só para... Puedes seguir un poco, Pedro, pero sí, hay muchos puntos en común y de hecho claramente todo, por ejemplo, los enviados, todos hacían Buenos Aires-Río, ¿no? Como que se piensa como en un mismo viaje, en un mismo paquete, y a su vez cuando instalan sucursales, en muchos casos, o agenciamientos, pero sobre todo sucursales, muchas veces hacen, las gestan juntas, ¿no? Y entonces hacen las dos sucursales casi al mismo tiempo. Sí. Y de hecho tenían el mismo supervisor de división, ¿no? Cuando venían, viajaban hasta acá, creo que por ejemplo uno era Darling, venía acá y visitaba todas, y sí. Hola, Diana. Hola, Rafael, ¿qué tal? Voy a hablar en portugués, se me permite. Adorei, não pude ver o início, adorei ver o final parte final da apresentação. E eu acho que desde antes da chegada mais acentuada dos americanos, era muito comum esses textos em revistas, não só americanas, mas europeias e inglesas, com expedições à América Latina, de emissários, comerciantes, empresários, etc. E eu acho que tem dois tipos de textos mais comuns. Uns que homogeneizam e falam da América Latina em geral. A América Latina é assim, é assado, tem cinemas tão bons quanto os nossos, geralmente em tom de surpresa. Ou muitos que tentam buscar diferença, quase sempre as diferenças são entre Buenos Aires e Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é assim, Buenos Aires é desse jeito. Então, eu fico pensando, se você refletiu, se houve, pelos emissários que buscaram já ali, em 1915, 16, estabelecer filiais ou aumentar o comércio do cinema americano com tanto a Argentina quanto o Brasil, se houve uma busca de tratamento diferenciado dos dois mercados, estratégias diferentes, ou se houve um tratamento homogêneo do mercado latino-americano, como se fosse uma coisa só. Você chegou a pensar sobre isso? Não. Yo creo que no para mí no se pensaba todo junto, pero sí creo que en el caso de Argentina y Brasil, o el caso concreto de Buenos Aires y Río de Janeiro, había como pautas en común. Excepto, por ejemplo, con la cuestión de las salas. En algunos casos en Río de Janeiro tuvieron que crear salas, eso sobre todo se vio cuando fue la metro, ¿no? La metro creo que es en el 27 que llega, y eso, o sea, que es bastante más adelante, y acá no crea salas, no inaugura salas en lo inmediato, y sí lo hace, por ejemplo, en Río de Janeiro. Pero digamos que no son cuestiones de fondo. Hay como como un cuidado o mayor cuidado en lo que tiene que ver con las sucursales de Río de Janeiro, pareciera, ¿no? Como que se las atiende de una forma más atenta que a las de Buenos Aires. Pero eso es en detalles que lo podés ver. Hay muchas cosas que son casi de una percepción a partir también de lo que te dicen las revistas, ¿no? Entonces es difícil tomar la temperatura justa de eso. Pero un poco es esa sensación, de pronto en un momento cuando la Paramount se va a instalar en Argentina, nombra a un representante para que sea el jefe de la sucursal, y después termina yendo a Brasil ese mismo representante,
y nombran acá al que iba a ser su segundo, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles que son chiquitos son los que me permite pensar que decidieron tener más atención con Río de Janeiro que con Buenos Aires. El resto de América Latina no te podría decir, porque tampoco lo estudié, ¿no? Pero no es algo que no se pueda, habría que rastrearlo a partir de Moving Picture World y de Cine Mundial a eso. Diana, acá Hugo Gamarra te dice felicitaciones por el trabajo, muy clara la exposición. Pregunto sobre la reacción del público argentino, si pudo recopilar informaciones sobre el cambio de gusto de público. Las revistas en sí, estas revistas, no dan cuenta del público, solo cuando hay desinterés, cuando hay de pronto, bueno, en un momento, por ejemplo, que pasaban películas, pero pasaban películas muy fuera de lo que se había anunciado. Recuerdo un caso, pero que era una película de guerra, sobre la guerra, y se anunciaban que iba a haber no sé qué cantidad de explosiones y demás, y no pasaba nada, era un desfile, y como que ahí quisieron romper todo. Bueno, salvo esos casos muy puntuales y que no vienen al caso, no se habla mucho del público, están más pendientes en el negocio en sí, en el entramado del negocio en sí. Del público podemos rescatar otras cosas, de pronto que si se fastidiaban porque la sala no estaba ventilada, pero hacía más a la sala que a las películas. No. David, levanto la mano. Sí, ¿qué tal, Diana? ¿Qué tal, David? Bueno, muchas gracias. La verdad que el trabajo que hiciste es impresionante. Impresionante. Bueno, ya te lo dije antes, ¿no? Pero es un trabajo fabuloso, de una minucia increíble, ¿no? Vos decías al comienzo que te preguntabas a quién le podría llegar a interesar todo esto, y a mí me parece que una de las cosas geniales del trabajo que vos hiciste es que justamente incluso a los que podrían no interesarles nada, la manera en que vos lo presentás lo vuelve interesante, ¿no? Pero tenía Gracias, David. No, Todos no, saben realmente... que es un amigo, ¿no? No, pero me parece realmente Gracias. impresionante, y hay que decirlo. Pero hay una cosa que recién me llamaba la atención en lo que mostrabas, ¿no? La publicidad de la venta de películas usadas. Me causó gracia, me dio mucha curiosidad la idea de la venta de películas usadas al lado de butacas usadas, pero arregladas, o de fuegos artificiales, digamos, y la idea de vender películas por metro, ¿no? Como una especie de carácter objetual o de mercancía muy salvaje, ¿no? Muy al descubierto, ¿no? Como que, bueno, en realidad es casi como un elemento más del entretenimiento, y no sobresale tanto como un objeto, digamos así, cultural, o como si eso fuera realmente el centro del entretenimiento. Y me preguntaba en qué momento eso se empieza como a despejar, ¿no? Si bien es cierto que supongo que ya en 1915-16, de todos modos, la gente iba al cine no solamente porque pasaban unos metros de película, sino que empezaba a haber cierta predilección por Chaplin o lo que sea, y así como las películas nunca perdieron ese carácter de objeto. ¿En qué momento empieza como a instalarse más claramente la idea de que, bueno, acá hay un fenómeno cultural, ¿no? Y donde en realidad no da lo mismo ir a ver una película que otra? Quiero decir, no es solamente ir al cine a ver películas, lo que sea, sino que empieza como a definirse más la idea de que la película no es una película usada, ¿no? Como si fuera una ropa vieja. Sí, es cierto. Bueno, es en estos años. Son varias las razones. Acá Rafael me puede ayudar, pero hay un cambio de concepto en el cine que había empezado con Pathé a partir de 1908, cuando él dice, bueno, ya no se van a vender, ahora se van a alquilar las películas. Ese es un primer punto, ¿no? Porque una película que se vende es una película que se explota de pronto hasta el cansancio, y de ahí no se tira, se le vende a otro. Y ya a ese otro se le vende con los problemas que ya hubo de rayaduras, de faltantes, ¿no? Entonces explotaban hasta el final.
Ese es un punto, el que tiene que ver con la venta de la película, con el alquiler de la película y no la venta. El otro tiene que ver con los largometrajes, ¿no? El largometraje ya no es lo mismo publicitar un largometraje que publicitar varios cortos. Ya le pones un nombre, ya es, si bien no todos eran famosos, pero bueno, ya el largometraje tiene otro estatus. Y el otro tiene que ver con un concepto del negocio que al caer el trust, cae también. Porque para Edison el fuerte eran las patentes, y las patentes no estaban en las películas, estaba en los equipos. Estaba en lo que él creía que era el negocio. Entonces el concepto de Edison era un concepto que cae necesariamente también, ¿no? Para el 14, por ahí, por eso marqué el 14 más que el 15, que es cuando efectivamente tienen el dictamen de la Corte. Creo que son varias cuestiones que se van dando juntas y que hacen que la película empiece a gustar de por sí, sumado esto a las figuras que permiten identificar una película, sumado a que se empiezan más o menos a identificar cada género, por lo menos algunos géneros. Así que me parece que son varias las cosas que convergen hacia el 14, 13, 14, 15 diría, ¿no? Estamos en esos años. O sea que no hay que esperar a la posguerra, digamos, es bastante temprano en estos años. No, claro, no. A ver, tenés ya los colosos italianos, ya cuando tenés a Caviria, tenés Maciste, ya se conocen por nombre acá, digamos, ¿no? Cuando viene Porter, el que envían Jesse Lasky y Shukor, trae una cantidad de películas ya con nombre, ¿no? Fultanita, Menganita, me acuerdo, era una ópera, no sé si era Carmen o qué ópera, que era la versión cinematográfica de esa ópera que había interpretado esa actriz en la ópera en Buenos Aires poco tiempo antes. Entonces dice, esto acá va a re gustar, entonces les aconseja que esta la exporten, por ejemplo. Pero digamos, ya se empiezan a reconocer por distintas razones, las películas empiezan a tener identidad. Diana, en Brasil, yo no creo si fue lo mismo Argentina. Muy temprano hay una diferencia entre las salas y los distribuidores entre las películas que son nuevas, sin precedentes, y las salas que van a pagar más caro para exhibir la primera vez, y las salas que van a exhibir películas que ya se estrenaron en otras salas, por tanto usadas y más baratas. Yo creo que es importante entender que hay distribuidores para diferentes tipos de salas que son diferentes tipos de público que cobran diferentes tipos de precios. Exhibir por la primera vez la película de Paramount es mucho más caro, es solo para la mejor sala de Buenos Aires o de Río, en cuanto un distribuidor de una sala de barrio va a querer comprar más barato 1000 metros de filmes de Far West porque va a ocupar su cine durante una semana por precios más bajos. Pero yo creo que es una cuestión muy compleja que demandamos conocer mejor. Hay algo que es... que son las tensiones que empieza a haber acá, ¿no? Una tensión tenía que ver con eso, con la forma de exhibir las películas, con el formato que existía en Buenos Aires y que no le servía a los productores norteamericanos que buscaban un cine continuado. Lo otro es... tiene que ver también con que acá había algunas pautas, por ejemplo, que era que lo que llamaban el comercio libre, que había demandado mucha pelea, en 1914 hubo unos encuentros que llamaban, unas reuniones que llamaron las reuniones en el Buckingham, porque se hicieron en ese cine, y que es donde se decidió que cada exhibidor puede comprar donde quiera, a quien quiera películas, ¿no? No necesita comprarle todo a un mismo distribuidor. Entonces, cuando llegan las compañías norteamericanas, se reaviva esto, porque las compañías norteamericanas, empezando por la Fox, quiere aportar todas las películas para esa sala. No tiene todas las películas para esa sala. Entonces tienen que ser continuados. No tienen que cambiar todos los días la programación. Pierde la batalla en ese momento la Fox,
pero cuando viene la Paramount a través de la Sociedad General Cinematográfica, y acá es como esta política de modalidad de exhibición empieza a tomar carnadura también en las propias distribuidoras locales, se unen la Paramount y la Fox y empiezan a presionar para que compren los distribuidores solo a determinados, los exhibidores solo a determinados distribuidores que vienen a ser ellos, ¿no? Y entonces ahí se reaviva de vuelta la pelea entre los exhibidores y también la tensión que había con los distribuidores locales. A ver, cuando todos estos se están repartiendo a la Paramount, a la Warner, Glucksmann se quedó solo con Pathé, ¿no? Entonces, Glucksmann, que era el peso pesado de la Argentina y de la región, se quedó solo con Pathé. Y Pathé tenía una producción mínima ya en ese momento, ¿no? Entonces también están esas pujas entre los distribuidores locales que apoyan a los exhibidores para que tengan libertad de comercio y le compren a quien quieran, y las productoras estadounidenses que empiezan a presionar para que sean a determinados, cada sala esté relacionada con un distribuidor. Yo quería hacer una pregunta, si puedo. Bueno, primero, estoy totalmente de acuerdo con David, ya lo dije varias veces, me parece que tu investigación es el inicio de una línea historiográfica impresionante, que bueno, obviamente hubo muchos otros que trabajaron estos temas, pero me parece que la claridad y cómo vos armás ese relato histórico es fantástico, y me parece que seguramente va a seguir. Gracias, Clara. Bueno, y a mí, bueno, yo con Alejandro Kelly estuvimos escribiendo un poco un artículo que sigue un poco, digamos, el periodo en el que vos dejás, nosotros seguimos un poquito, y uno de los temas que tomamos, bueno, veíamos esto que vos decís, de las tensiones que se pueden ver entre los distintos agentes del campo, digamos. Y uno de los temas que a mí me interesa mucho es este que vos señalaste de las secciones, ¿no? Y del tema versus continuado, digamos. Un tema que los norteamericanos nunca pudieron instalar en Buenos Aires, sí, pudieron instalar, pero muy tarde, ¿no? Muy, muy tarde. Y me parece que si hay alguna característica, por ahí me equivoco, lo planteo así como es lo que veo hasta ahora, pero no estoy segura de nada, pero creo que una de las características del público o digamos, del negocio cinematográfico argentino y finalmente del público, es que no pudieron disciplinar el negocio ni los públicos en ese sentido. Es decir, esa idea de que los cines pasen la misma película en continuado, primero, una película, le sumo 2 películas, en continuado, es decir, que se pasen esas 2 películas todos los días, o por lo menos jueves, viernes, sábado, domingo, y nada más, ese disciplinamiento no existió prácticamente, existió en muy pocos cines, y yo ya estoy hablando de la década del 30. Y entonces te pregunto si vos tenés alguna, porque vos remitís a la experiencia teatral, que me parece absolutamente clave, digamos, para pensar esto, pero si tenés alguna idea de
por qué persistió, digamos, a pesar de las quejas, ¿no? Hay constantemente quejas y comparaciones con el mercado chileno y con el mercado brasilero, diciendo que nosotros somos los únicos con los que es imposible trabajar, y etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasó en la Argentina que no pudieron disciplinar en ese sentido? ¿Tenés alguna hipótesis? Mira, es lo que... Tengo una hipótesis, pero que no tiene ningún tipo de confirmación. Pero creo que básicamente acá se encuentran con un mercado muy desarrollado. Un mercado que está absolutamente sistematizado, que tiene peces gordos y que basaron que forjaron ese negocio a su vez de esa manera. Y que a su vez, por ejemplo, pienso en el caso de Glucksmann, que es como el gordo de los gordos, digamos, el más grande de todos, tenía muchas salas de exhibición. Glucksmann, cuando se ve venir a todo esto, lo hemos hablado en algún momento, ¿no? Glucksmann, cuando se ve venir todas estas empresas americanas y que él va quedando afuera, no porque sí queda afuera, o sea, hay como un esfuerzo por dejarlo afuera, ¿no? Justamente para que no siga teniendo el poder que tenía. Entonces, cuando él queda fuera de todo esto, decide dedicarse a la exhibición, básicamente. Más allá de que, por otro lado, hacía discos, o sea, que como que tenía seguía teniendo su sector de fotografías, seguía haciendo películas para otros en algunos casos, ¿no? Porque tenía sus talleres. Entonces, más allá de todo eso, vuelca todo lo que antes tenía en la distribución, lo vuelca a la exhibición. Entonces lo que me parece es que tienen un parque de salas muy grande y muchos de esos que tienen las salas también son distribuidores. Entonces, nada, me parece que estaba todo como muy articulado cuando ellos llegan acá, no era un mercado para armar. El mercado estaba armado, eso tenía pros y contras. Tenías un público, pero por otro lado tenían otras pautas para moverse, para desarrollar el negocio. Y me parece que eso pudo haber sido ahí un punto complicado. Es muy sintomático, yo lo pongo en la tesis, ¿no? En otro capítulo, que es cuando va Glucksmann a Estados Unidos, o sea, ya viendo que no puede importar de Europa, porque ya nadie está produciendo, porque no hay material, entonces viaja a Estados Unidos y va a Chicago, que es donde, porque él va a los centros productores, eso también es muy, muy tierno, ¿no? Él está acostumbrado a ir a hablar con Pathé, al centro productor. Entonces va a Chicago, va al centro productor, en vez de ir a las oficinas de Nueva York, a las que también iría, pero él necesita ir a los talleres de Chicago. Y Moving Picture World lo ningunea, ¿no? Hay acá Glucksmann que dicen que, pero lo ningunea absolutamente, sabiendo el peso que tenía en toda la parte sur, ¿no? Porque no solamente dominaba Argentina, sino también Uruguay y Chile. Bien. ¿Alguien más? Veo que está Analía. ¿Puedo? Un saludo de cumpleaños porque el otro día me llegó por Facebook que era el cumpleaños. Dale. Bueno, Diana, primero felicitarte también, ya lo he hecho en otro momento, Gracias, pero me sigue fascinando el laburo. No, algo que pensaba es que lo dijiste un poco al pasar y trabajando, como decía Clara, trabajando un poco más en los 30, en estas temáticas, es que cuando uno ve los 30 tiene una sensación de que el mercado y todas las dinámicas del mercado se van autorregulando, como que hay una suerte de laissez-faire de dejar hacer a los empresarios, de dejar hacer a los distribuidores, a los exhibidores, y que en los 30 eso repercute después en que empiece a haber legislación, en que empiece a haber otro tipo de discusiones, que ya en los 20 empiecen a estar en las asociaciones profesionales, todo. Entonces, si eso si ya había algún tipo de pedido de regulaciones, cómo entraba en juego la cuestión también, yo algo que he trabajado mucho en los 30 es la parte impositiva y de cómo
¿bajo qué rubro se puede considerar entonces el alquiler o la venta de películas y cómo tienen que pagar impuestos las empresas extranjeras acá? ¿Cómo? Me imagino que en ese momento está todavía como todo bastante verde, bastante en discusión. No sé si eso habías podido ver un poco, si... Sí, con respecto a ese tema, lo que más aparece, te digo, en las publicaciones, ¿no? Es el tema de la municipalidad y los impuestos municipales. Eso los matan porque no solamente es el impuesto por la sala, el tema de la luz, el tema de la distancia que tiene que haber entre las butacas, la cuestión de un momento que había que cambiar todas las mangueras por incendio, y las bocas de las mangueras. O sea, son siempre pautas que aparecen. Y entre otras cosas, lo que parece como una dificultad, ahora me acuerdo, para el cine continuado, era que les pedían numerar las localidades. En un momento le piden numerar las localidades, la municipalidad, para cada función. Entonces, ¿qué pasaba? Que en un cine continuado, ¿cómo haces para numerar? Si están entrando y saliendo, entonces Cordero, que era el dueño del Cine Princesa, que fue el primero que tuvo cine continuado en Buenos Aires, vivía pagando multas por eso, porque no podía dar cuenta de las localidades, ¿no? Pero sí como que tiene a la municipalidad que lo respira en la nuca. Cuando los distribuidores de pronto se encuentran con el problema de las varietés, porque las varietés empiezan a ocupar todos los cines, teatros, y entonces se quedan afuera los distribuidores de ese negocio, van ellos a golpear la puerta de la municipalidad, a decirle, esas salas no están preparadas para tener varietés, y bueno, entonces ahí empiezan a regular para las varietés. Creo que es la primera regulación así que noté concretamente como un pedido de regulación. Y después, al contrario, era siempre quejas contra y lo mismo cuando le hacen sellar los programas, por ejemplo, ¿no? Necesitaban sellar los programas, todos los días tenían que sellar programas, al ser por secciones y cambiar la programación todos los días, vivían sellando programas. Entonces se armó una oficina encargada, de una oficina que pagaban todos los exhibidores, o por lo menos todos los que querían participar de esto, donde se encargaban de hacer todas estas cuestiones administrativas y burocráticas con la municipalidad, para sacarle ese trabajo, ¿no? Ahora, con respecto a lo que decís de la importación de películas, eso no tengo datos. Realmente yo supongo que eso empieza a regir o empieza a aparecer con más fuerza después del 18. Fui a la biblioteca de la aduana, porque un lugar era eso, ¿no? Para encontrar datos, a ver conocimientos de embarque, a ver qué había, y me dijeron que antes de los 90 no hay nada, que en los 90 tiraron todo. Sí, viví la misma experiencia, así que... Esto es la envidia que le tenemos a Rafael y a los investigadores brasileños que tienen hasta las cartas de Paté. Una pregunta más, Diana. Es muy interesante que habla de Glucksmann, que yo tengo una hipótesis que la guerra, la dificultad de obtener películas en Europa y en Brasil específicamente la mudanza del cambio se torna mucho más caro por cuenta también del seguro de lo transporte de Europa, porque hay muchos conflictos en alto mar, está mucho más caro traer películas. Eso empieza una mudanza de algunos distribuidores e exhibidores para trabajar solo con la exhibición. Y de este modo, la llegada de los americanos como distribuidoras, de cierto modo, refuerza una división que existe hasta hoy en Brasil, que los exhibidores, hasta reciente, los exhibidores son todo brasileños, pero la distribución está controlada por los americanos. Yo creo que Glucksmann y Ferreis son casos muy claros porque eran distribuidores los más antiguos, los pioneros. Y sigue habiendo distribuidores en Brasil, pero trabajando solo con los mercados
auxiliares, no las salas principales de las grandes ciudades, Río, São Paulo, que estos son lo que los americanos van a querer de primera vez, el mercado más lucrativo. Los distribuidores brasileños, y por esto yo creo el interés de películas usadas, vão se quedar trabajando con las salas de barrio, la ciudad interior. Y yo no sé si usted cree que hay alguna cosa semejante en Argentina. Los americanos queriendo principalmente Buenos Aires, pero el resto del país puede se quedar con los argentinos en los sectores de distribución. Lo que pasa acá es que, bueno, está Buenos Aires, a medida que, esto también es llamativo, ¿no? Viene, por ejemplo, Ryan va a ser el director de la Fox en Buenos Aires, y permanentemente viaja a Rosario, y en Rosario abren una agencia, ¿no? Es una sucursal, si se quiere, porque depende de la sucursal de Buenos Aires. Y a su vez después van a ver en Tucumán, van a abrir una agencia, hay un llamado para quienes quieran ser agencia de la Fox de Buenos Aires. En Perú, no me acuerdo exactamente, no te quiero decir mal, pero no sé si es Bolivia, Chile, bueno, pero países cercanos que van a pasar a depender por agencia de la sucursal de Buenos Aires. O sea, como que no es que no se interesan por otros lugares, sino que los dan en agenciamiento, en representación. En tanto los puedan controlar desde la sucursal de acá, ¿no? Las películas usadas, en realidad, hay un relato del director de la película en el año, eso creo que lo hace en el año 17-18, cuando él viaja, dice, bueno, a ver, tanto que dicen que se ven películas en las provincias, entonces viaja al interior de Santa Fe, donde hay muchos barbiógrafos, realmente eran más barbiógrafos que cines, y entonces él ahí lo que dice, a ver, como se ven las películas ahí, dice, a ver, están en una mesa hablando de la cosecha, de lo que van a hacer, y de pronto pasan películas, pero digamos, nadie deja de hablar para ver la película. La película era algo que pasaba en estos barbiógrafos, ¿no? Como que no se sentaban a seguir una historia. Entonces, bueno, es un acompañamiento, eso no es cine en un bar, ¿no? Es un acompañamiento del estar en el bar. Por eso no se cobraba por ver las películas, lo que se cobraba eran las consumiciones, no por ver las películas. Así que, qué sé yo, creo que esas películas cortadas se veían en esas condiciones, y yo creo que no es que pasó mucho más allá del año 17, esto de que haya exportadores norteamericanos que puedan ubicar películas cortadas acá. Las cortadas que se veían eran las mismas que se habían agotado en este circuito y que de pronto no tenían la representación o no tenían la sucursal acá, ¿no? Que era la que después retiraba el material, sino. No sé si se entiende eso, pero... Yo creo que esto es muy interesante, creo que esta característica del barbiógrafo en Argentina es diferente de Brasil, donde se establece sobre todo salas exclusivamente de proyección. Por ejemplo, los cineteatros son una cosa más de las capitales. En lo interior se tienen cines que pasan solo películas, y son cines mismo. Yo creo que hay algún artículo de algún extranjero que también nota esta diferencia entre la presencia del cine en bares en Argentina que no se da en Brasil. Yo creo que es interesante. Bueno, acá hay dos mensajes que tienen que ver con lo que están hablando. Bueno, uno dice de Mariana Perticará, hermoso trabajo, felicitaciones, saludamos desde el equipo de la Cátedra de Historia de los Medios de UNER y UNL Entre Ríos Santa Fe. Y también Miranda Javier dice, ese fenómeno se dio también en varias localidades de Entre Ríos. Claro, sí, seguro. Por ejemplo, yo no tengo registro de eso, ¿no? Habría que buscar en los diarios de Entre Ríos a ver qué registro se puede encontrar de
estas modalidades y de estos espacios. Bien, Leonardo Maldonado dice, excelente trabajo y presentación, pienso en función de la respuesta anterior, los bares biógrafos y el binomio cortado, continuado, ¿cómo costó la construcción de la noción de espectador de cine? Claro, pasa que una cosa serían las salas del centro, una en las salas de Buenos Aires, y otra la de estos barbiógrafos, que por la descripción que hace Fernández era como, bueno, están pasando películas como podrían pasar música, como podría haber un piano tocando, ¿no? Era algo que acompañaba, que amenizaba, pero no era el foco de atención. Bien, y además, no sé, me parece, no sé qué pensás, Diana, pero me parece que estamos muy acostumbrados a ver como la dominación la dominación norteamericana como que modeló a un espectador que no tenía salida, digamos, y que tenía que responder de una sola manera posible a las exigencias de esa demanda, que era a partir de los géneros, que era un espectador que tenía que hacer determinadas cosas, y me parece que no debe ser, digamos, que esa idea seguramente hay que matizarla, ¿no? Acá y en todos lados. Es que probablemente ¿No? había Un muchos poco públicos, también, ¿no? esa intervención que escuchamos en relación con el cine negro norteamericano, era muy consumido por mujeres. Nosotros imaginábamos siempre el cine negro norteamericano dirigido a los hombres, etcétera, la mujer fatal, y resulta que era muy, muy consumido por mujeres. Creo que en esa línea nos encontramos con muchas sorpresas. Sí. A ver, pero también creo que había muchos públicos, que había muchos tipos de espectadores, porque eran distintos también los espacios, las problemáticas, obviamente el espectador rural no podía ser el mismo que el espectador de ciudad, y no era el mismo el espectador de 1916 que el espectador de 1919, de pronto, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en los escritos de Quiroga, y la importancia de la estrella y esa idealización con respecto a la practicidad de la cultura norteamericana, el modernismo, lo que analiza Fernando Purcell de pronto. Ahí está apelando a otro espectador, y de pronto median unos poquitos años entre uno y otro. Y es el mismo al mismo tiempo, ¿no? Es el mismo que hizo ese proceso. Pero también hay otros, como por ejemplo los de pueblo, los de campo, los de la ciudad, los del centro, los de los barrios, digamos. Me parece que hay que son distintos espectadores, son distintas situaciones, y aún que sea el mismo público va a variar en la actitud frente a esas películas, porque las situaciones también son distintas. Sí. Bueno, Analía levantó el dedo. Sí, bueno, me encantó lo que escuché, lamentablemente entré tarde, pero Gracias, Nalia. una pregunta, porque me parece que ahí entre el 15, el 14, 15, 16, se va a consolidar como un nuevo paradigma de todo, ¿no? Del espectador y de esa diferencia entre el espectador. Pregunto, esto es una pregunta, ¿no? Entre el espectador de centro-periferia, digamos, del espectador de Buenos Aires, y esto que estás diciendo, de los espectadores incluso del interior. Digo, no es lo mismo un espectador de Rosario, donde se produce cine, donde está acostumbrado a asistir a las salas, que un espectador del interior de Santa Fe, ¿no? Donde se puede dar todavía esas convivencias. Y también creo que
digo, me parece que la guerra es determinante en todas estas cosas y en cómo se consume la guerra, tanto para aquellos que leen los diarios de qué es lo que está pasando y, digamos, los modelos de empresarios empiezan a hacer agua por la guerra, ¿no? Digo, Gluckman es como un empresario que se quedó con esa forma tradicional de esa Europa que no podía caer, ¿no? Y Estados Unidos ahí empieza a jugar otro juego, ¿no? Eso que vemos después de la política del buen vecino, ¿no? Pareciera ser que acá hay como un intento de aplicar esa política del buen vecino. Tampoco la política del buen vecino le salió maravillosamente bien, digo, no pudieron domesticar todo lo que hubieran querido hacerlo, ¿no? Y me parece que acá también hay una cuestión parecida. Hubiesen querido entrar de una manera, pero había algo más consolidado que no les permitió hacerlo. Digo, me parece que es una época impresionante esta entre el 14 y el fin de la guerra, porque es donde se cambian cabezas, ¿no? Digo, mentalidades dirían, pero digo, esto cambian cabezas para los empresarios, digo, si vos lo ves así, digo, porque para mí es un momento muy intenso, ¿no? Para todo, digo, desde una mirada histórica, muy intenso, y entonces esa intensidad hace que se cambie todo, pero el cambio hacia una norteamericanización de la cultura, bueno, va a tener que ir entrando de una manera particular. No sé, digo, es algo que pienso como del proceso en general, ¿no? Que siempre me gusta mirar primero el proceso general Claro. y después ir metiéndome en estos colores, porque la verdad que la diversidad de públicos argentinos es muy grande, ¿no? Me parece que eso hace cosas interesantes, produce interesantes, ¿no? Sí, a ver, que nada quedó igual después de la guerra, eso es claro. Con respecto al negocio se da esto que había dicho, ¿no? O sea, Glucksmann representa un momento en el que estas pautas de caballerosidad regían al negocio, en el que no había que dar garantías de pago porque ya se conocían, no había que demostrar una trayectoria porque existía, no había que demostrar nada, digamos, eran como los que armaron el negocio, ¿no? Sea Glucksmann, sea Ferrés y sea Paté también, o Guillaumont, digamos, son los tipos que estaban y que negociaban entre sí. Lo que viene después es como, a ver, quien dirigía la oficina de la Fox en Buenos Aires o quien dirigía la agencia de la Paramount eran piezas intercambiables. Y esta cultura corporativa que parece, bueno, simplemente seguir procedimientos, pero esos procedimientos hacían que realmente sean peones intercambiables, ¿no? Entonces el peso que implicaban las personas cambia totalmente después, ¿no? Ya no va a haber nombres fuertes como referentes, sino que va a haber oficinas, va a haber formularios que llenar, ¿no? Y claro, no son dueños, son gerentes. Claro, no son y dueños, eso son cambia gerentes. totalmente. Entonces, Podemos decir la profesionalizó, bueno, pero digamos, pero lo cambió, ¿no? Y después también se empiezan a seguir cuestiones de marketing, cuestiones de seguimiento, o sea, cambia totalmente. Ya no es la relación de se encuentran, no sé, antes, bueno, vos estudiás más o menos el mismo periodo que yo, ¿no? Esto de que se encuentran en la calle y sale al negocio. Antes se encontraban en la calle y de la charla salía al negocio, bueno, no existe más ya. sí, claro, claro. Es muy interesante cómo cambian las cabezas y también de pienso, ¿no? De un dueño como Gluckman, digo, es un tipo que se encuentra con todo eso cuando... Sí, pero a pesar de eso, mira cómo rápidamente, él y Enrique son un Sí, va a tándem, Estados ¿no? Unidos. Él y el hermano son como una misma cabeza, casi diría. Digamos, cómo rápidamente se pasan a la exhibición. Sí, claro.
y inaugura una cantidad de salas impresionante en toda Sudamérica, ¿no? No solamente acá, en Bolivia que había pocas, en Chile, bueno, en todo. Y entonces tejen una red y bueno, y encauzan el negocio por ese lado, y bueno, ya entienden que ya no pueden seguir haciendo lo que hacían antes. Claro, porque son cabezas digamos, hacen abiertas el al cambio. talento, Iván. Claro, ¿No? hacen el cambio, no es que se quedan ahí. Claro. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, Diana, buenísimo, Bueno, te agradecemos gracias a mucho. todos por la paciencia. Nos volvemos a dar el mes que viene, va a exponer José Carlos Lozano, que es mexicano, Universidad de Texas, y así que bueno, ya les vamos a mandar el aviso, como hacemos siempre. Gracias Diana, gracias a Bueno, todos. gracias a todos.